Bendiciones para todos, bienvenidos una vez más a Elegidos para Contarlos, nuestro podcast donde compartimos testimonios y vivencias de cómo Dios ha transformado nuestras vidas. Y como siempre, no me encuentro sola, sino que tengo a Vale conmigo. Hola, Vale. Bendiciones para todos, amada iglesia. Hoy nos encontramos con unos invitados muy especiales y vamos a tocar un tema muy chévere, que es cómo en medio de nuestras vidas tan ocupadas, en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, encontramos la manera de involucrar a Dios en cada área. Así que, chicos, por favor, preséntense. Sigue. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Carolina Santana. Llevo aproximadamente 10 años, voy a cumplir en octubre 10 años de bautizada, para gloria al Señor. Y pues digamos que a lo largo de estos 10 años he servido más o menos con jóvenes, en iglesia infantil y pues en el día a día de alguna manera le servimos al Señor. Bueno, Dios les bendiga. Mi nombre es Andrés López. Yo, digamos que nací en el Evangelio, ¿sí? Mis padres me criaron en el camino. Nada, pues desde que tengo memoria he estado sirviendo. No sé, me acuerdo desde que era niño ayudando a hacer aseo en el templo a mis padres. Ya luego en la recepción, en la puerta, serví en escuela dominical, aunque no lo crean, fui maestra de escuela dominical, y ya después me involucré con la alabanza, que es lo que sirvo actualmente. Amén. Bueno, pues como les contaba Vale, el tema del día de hoy va muy relacionado pues a ese equilibrio. Y cuando lo pensamos, mencionamos como el término equilibrio entre la vida secular y el servicio en la iglesia. Pero quiero empezar con una pregunta tal vez un poco confrontante, y es si realmente existe la vida secular, o sea, existe como un área en la que Dios no está involucrado. Bueno, mira que pues a uno le enseñan, ¿no? A uno le enseñan que Dios es el primero en todo y uno lo acepta y uno pues procura vivirlo. Pero yo hasta hace poco que lo aprendí, la verdad. Yo era de las personas que creía que la vida en la iglesia era una y de puertas para afuera era otra. Y no porque uno llevara una doble vida de que en la iglesia fuera uno y afuera otro, sino porque uno hace esa separación, ¿no? De lo que es sagrado y lo que no es sagrado. Pero realmente aprendí que no es así, que todo en nuestra vida es sagrado. No debería haber en nosotros una distinción entre lo que es secular y lo que no es secular. De hecho, eso es una corriente, no sabía, que se llama el secularismo. Y justamente el secularismo lo que busca es sacar a Dios de ciertas áreas. de ciertas áreas. Bueno, pues me pasó algo. Lo bonito es que, bueno, Andrés nació en un hogar cristiano, a diferencia de mí, que no. Y digamos, a esta pregunta de lo secular, le decía a mi esposo, ¿pero qué es lo secular? ¿Sí? O sea, ¿cómo puede, o sea, quién se inventó eso? Y se lo dije. Entonces, digamos que ese antes o ese después de mi vida, digamos, cuando conozco a Cristo, o sea, la vida no tiene sentido sin Él. O sea, para mí ya no hay como, obviamente, digamos que el mundo como tal, sus costumbres, sus cosas, pero es que el Señor es todo en mi vida. Entonces, mi trabajo, mi hogar, que de hecho el Señor me lo dio en este camino tan lindo a mi esposo. Digo, todo está el Señor, o sea, que ya esas cosas no lo llaman a uno, pero digamos, no hay como esa, ya en este punto digo, no debe haber como una distinción. No existe. No existe, o sea, yo digo, ¿quién se inventó eso? Y Andresito hizo un apunte muy importante, y es que creo que se inventaron de alguna manera este término para poder hacer como esa diferencia
y es que Dios está allá y nosotros acá, y no. Dios está en todo. En toda área, exactamente. Y digamos, como de alguna manera, ¿cómo hacen como para involucrar a Dios en cada área de su vida? O sea, lo mencionaban de pronto Andresito, que en un momento dijo que hubo un punto donde como que lo dividió, pero entonces de pronto, ¿cómo hicieron para incluirlo? ¿Cómo hiciste nuevamente para incluirlo? Pues bueno, yo realmente, es que cómo decirlo, más que hacerlo, porque yo vuelvo y digo, no era que yo fuera afuera otro. O sea, fue algo como inconsciente, pues. Pues sí, o sea, afuera que uno, y yo creo que más de uno es así, ¿no? Afuera una persona de buen testimonio, sí, las personas saben que uno es cristiano, que uno no tiene las mismas costumbres del mundo, pero uno internamente uno hace como la distinción, ¿no? Entonces es mi trabajo, el trabajo nada tiene que ver con la iglesia. Pero yo estaba leyendo que incluso el apóstol Pablo dice que todo lo que hagamos, todo, hacerlo como para el Señor. Entonces, y dice que como queriéndolo agradar a Él Él está hablando, en ese verso les está hablando a los siervos que obedezcan a sus amos en todo. Y Él decía, no como por agradarlos a ellos, sino por agradar a Dios. Entonces, yo, digamos, por lo menos, por poner un ejemplo puntual, a la hora de votar, cuando hay votaciones en Colombia, ¿no? Que el alcalde, el presidente, yo decía, no, la política es una cosa y la iglesia es otra. En la iglesia puede haber gente de izquierda, de centro, de derecha, pero si uno de verdad está alineado y tiene en cuenta a Dios en todo, hasta en ese tipo de decisiones, uno lo incluye y uno piensa y uno mira los valores y los principios de la persona que se está postulando y uno debería seguir como la línea teniendo en cuenta a Dios. Entonces es más así. ¿Y cómo podemos de pronto estar 100% seguros de que estamos incluyendo a Dios en todo? Porque uno cae en el inconsciente, ¿no? De decir, uy, en estas cosas, y también me pongo como ejemplo a veces en cosas del trabajo muy pequeñas, uno llega y dice como, oigan, esto no creo que le esté agradando mucho a Dios lo que estoy haciendo aquí en mi trabajo, pero pues yo lo veo como mi trabajo y una cosa no tiene que ver con la otra, pero inconscientemente pasa. ¿Cómo podemos nosotros estar seguros de que sí está Dios en cada área? ¿O cómo lo hacen ustedes? Pues digamos, bueno, hay como dos líneas, o bueno, en primer lugar yo digo que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, Amén. partimos de ahí. Y, y creo que también que sabemos que le agrada al Señor es porque lo hacemos con amor, con respeto, o sea, realmente lo que identifica al Señor. Porque, y lo que tú decías, y en mi trabajo, ¿cómo hago? Hay cosas que uno siente que no le agradan al Señor realmente, pero uno tiene la guía del Espíritu Santo que me lleva a toda verdad y yo puedo decir no. Y eso también, o sea, es esa guía, el Espíritu Santo es el que nos dice a nosotros, detente, qué estás haciendo mal o qué estás haciendo bien. Entonces, digamos, no somos nosotros, porque no es nuestras fuerzas, sino que es que el Señor mismo, a través de su Espíritu, nos guía en saber qué está bien y qué está mal. Es cierto. Entonces, es como esa manera de que yo lo veo de que podemos discernir. Vuelvo y digo, no son nuestros pensamientos porque realmente nosotros somos un poco pecaminosos, pero cuando el Espíritu Santo es el que nos guía, Él mismo nos dice qué está bien y qué está mal. Amén. Sí, digamos que a mí en ese aspecto sí, yo sí pienso mucho, a veces, si esto lo haría, si esto que voy a hacer lo haría el Señor Jesús o alguno de los apóstoles, ¿sí? Es como la más fácil y uno se pone a pensar. Y vuelvo y digo, no habla uno de pecado, sino de pronto alguna conducta. Y uno dice, no creo que él hubiera hecho eso, lo que uno piensa. Que digamos que ayer me pasó algo en el trabajo y lo que dice Andresito, hay cosas que realmente ofenden al Señor, nomás con nuestra actitud. Alguien nos molesta
o trata de tener, digamos, no sé, tropel con uno, una contienda, y uno se altera tanto que uno dice, yo ayer me recapitulé porque pensé que había sido grosera con una persona. O sea, yo sentí que ella fue grosera conmigo y ella dijo que yo había sido grosera con ella. Y yo decía, ¿será que sí fui grosera con ella? Nunca me ha pasado en la vida, en ningún trabajo, y ayer me pasó algo chistoso, pero pues y ahí fue donde llegó a mi mente, Señor, ¿será que yo te ofendí? Pero pues yo quiero, o sea, a través de mí reflejar tu amor y todo, y que de pronto una persona diga, fui grosera, o sea, me sentí un poco mal. Entonces, como que ahí está como que sí le agrada al Señor o no. Sí. Igual, bueno, No, pues, o sea, teniendo en cuenta lo que dice Carolina, realmente yo puedo decir que Carolina sí tiene en cuenta a Dios en todas las áreas de su vida porque de otra manera no piensa eso. Dice, ay, no, pues lo Se siento. justificaría, Sí, buscaría cómo decir, ay, es que yo actúo así, fue porque él me trató así, me trató así, señor, yo reaccioné y se justificaría, como que se excusaría de su comportamiento, pero algo que demuestra que en su corazón está el querer agradar a Dios, es que lo primero que pensé fue, Señor, ¿te ofendí? a mí me llamó mucho la atención lo que dijo Andresito, como si Dios haría esto, si alguno de los discípulos haría esto, porque yo tengo es como mi pensamiento como si Dios estuviera a mi lado, yo actuaría así. Entonces yo dije como, uy, por dos. Pero sí, me llamó mucho la atención ese pedacito y me gusta mucho lo que dices porque entra también como un tema de retroalimentación en uno mismo, como que uno dice como, uy, Dios, ¿será que la embarré? ¿O no la embarré? ¿Tú qué dices? Me hice acordar, una vez me leí un libro, cuando era chiquita todavía no me había bautizado, pero pues yo conocí un poquito el Evangelio por mi abuela. Y era un libro para niñas. Y decía como, mira tu habitación y pregúntate, si Jesús entrara en tu habitación en este momento, ¿le gustaría lo que ves? Y de una yo cogí unos pósters, los boté y todo. Yo dije como, a Jesús esto no le gustaría en mi habitación. Y pues eso lo podemos mirar en mi trabajo, en todo eso. Pero bueno, avancemos porque hay mucha tela por cortar. Bueno, hay un punto importante a tocar aquí, todos aquí somos servidores activos en la iglesia y otro, o sea, bueno, para como avanzar un poquito, ¿cómo es esa relación entre la vida cotidiana y el servicio? Porque bueno, a veces, muchas veces uno cree que el servicio es únicamente aquí, o digamos en nuestro caso en el altar, o allá arriba en sonido, en letras, en la puerta, y pues hay maneras de servirle a Dios afuera. Entonces, ¿cómo consideran que es esa relación o cómo lo ven evidenciado de pronto en sus vidas? bueno, pues digamos donde uno más, o por lo menos yo, uno está como más activo en el servicio, pues es claramente acá dentro de lo que nosotros llamamos la congregación, ¿cierto? La iglesia. Em, pues, pues no sabría qué decirte. Muy honesta tu Impresionante. respuesta. Sí, no, pues, mm, o sea, me estabas diciendo de cómo llevarlo, o sea, lo que es servicio acá y la vida cotidiana, ¿cierto? De Sí, pronto tu relación de pronto con el servicio en alabanza y tu relación con el trabajo, de pronto tus tiempos y todo eso. Ah, ok. Sí, yo digo que pues son varias cosas. Uno, definir qué es prioridad para uno, porque, mm, digamos, si uno no le da la importancia que tiene el servicio, pues lo va a tomar como en mis tiempos Como libres. algo más en mi vida, Sí, como un lo que, como, el hobby. tiempo que me sobra, pues. sí, entonces, y de hecho eso uno lo ve, pues no voy a decir que bastante, pero uno lo ve en la iglesia, de que hay servidores que se ausentan, ¿sí? Y bueno, no vino 2 semanas y después llega, listo, ¿qué hay que hacer? Y como, bueno, o sea que como que es esa falta de De compromiso. todo. Entonces, sí, uno, definir las prioridades, que es importante, y dos, que si yo adquiero un compromiso, y no solo en el servicio, sino en cualquier cosa, yo lo respeto. Entonces, de hecho, le estaba diciendo a Paulita hoy que justo hoy antes de venir acá, mm, mis hermanos escribieron que para hacer plan de hermanos, plan familiar. Entonces yo dije, no, ya tengo un compromiso y me tocó decirles, no, hoy tengo una actividad en la iglesia. Entonces es un compromiso que yo había adquirido previamente.
pero puede haber alguien que dice la familia es primero, porque es un dicho que se usa mucho, que primero Dios, y luego, ¿cómo dice? Dios, la familia Y después la y iglesia. después la iglesia. Pero siento que eso se ha vuelto un dicho como para justificar mi inasistencia. Entonces, no, si yo ya adquirí un compromiso, tengo la seriedad para mantenerlo. Y que igualmente si fuera de pronto un compromiso de la vida diaria, uno sí o sí lo cumple. O sea, si es mi Sí, horario laboral, yo tengo que llegar, no sé, a las 8 de la mañana, a las 9, eso sí de una intransferible, pues. Entonces sí, sí, claro. ¿Algo que agregar, Caro? No, pues sí, digamos que esto es un acto nuevamente de amor, porque es que cuando uno está enamorado uno hace lo que sea, ¿no? Es cierto. Cuando yo me enamoré de mi esposo, no, sí, uno viaja donde esté y uno anhela ver a esa persona, ¿cierto? No, es lo mismo con el Señor. Yo no digo que solo en la congregación o digamos que en el servicio en la iglesia, porque uno, el servicio como cristiano está en todo, en nuestro trabajo, hablarle sobre todo a las personas que no conocen del Señor. Ese es nuestro mayor servicio, ¿sí? Y nuevamente es un acto de amor. El estar en armonía con los hermanos es otro acto de amor. Y realmente uno, o yo trato de que esos afanes del día a día, obviamente muchas veces, por ejemplo, mi esposo no puede porque está viajando o yo salgo muy tarde del trabajo y me toca. Y uno a veces le queda ese como ese, ay, Ese dolor. quería ir a la iglesia, pero el no pude ir. remordimiento. ¿Sí? Y sí, nosotros, digamos, hacemos un esfuerzo porque es lo mismo, los afanes de este mundo, hay que trabajar, hay que hacer mil cosas, pero hay esa fraternidad dentro de la iglesia. No digo que el ser cristiano se centra solo en la iglesia, o la iglesia es decir, el salón de reunión, porque pues no, la vida cristiana es todo. Pero sí implica algo de sacrificio y es ese amor hacia el Señor. Es lindo igual compartir con los hermanos, es lindo recibir palabra fresca, porque es que a veces no, en nuestro trabajo no queda tiempo de escuchar una prédica o bueno, a veces el tiempo es muy corto, llega uno muy cansado para leer la Biblia, pero uno llega acá y uno, hay palabra de vida eterna y esto como que me reactiva. Entonces, pues de alguna manera sí, estos afanes del mundo sí nos lleva a un poco corre y estamos aquí, estamos allá, pero pues el Señor lo dio todo por nosotros y es lo mínimo, ¿no? Y yo, Sí. Sigue, ¿vas a Pablito. agregar algo? No, Bueno, me dices. tranquila. Yo quiero tocar un tema importante y va un poco relacionado a lo que decía Carito, como de el servicio más allá de las cuatro paredes, más allá de simplemente como estar ahí, y es el confundir el servir activamente con una vida espiritual sana. Y también tiene que haber ahí como un equilibrio en que no porque esté en todo lado, a todo tiempo y en todo lugar, significa que mi relación con Dios es buena y es sana. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo discernir si estoy sirviendo como con las intenciones correctas, con la motivación correcta? ¿O ustedes cómo lo han vivido en su propia vida? Que han tenido, pues la idea del podcast también es compartirlo, como desde nuestras propias experiencias, algún momento en el que hayan dicho, a mí me tocó parar porque por tanto servir me estaba descuidando mi vida espiritual con el Señor o algo similar. Sí, a mí me pasó en pandemia. Yo escuché que alguien dijo y me pareció muy acertado que la pandemia reveló el verdadero estado espiritual de los cristianos. Sí, como que en pandemia se supo ¿Quién era quién? quién era quién y cómo estábamos. Sí. Entonces, yo antes de pandemia yo venía sirviendo muy activamente, ¿sí? Pero entró pandemia y hubo como ese golpe, ¿sí? Como ese golpe espiritual y pues yo creo que a muchas personas les pasó que en pandemia había mucha ansiedad, eh, y que el insomnio, ¿no? Porque pues uno estaba como encerrado y, o sea, como que todo eso me afectó y eso golpeó mi vida espiritual, ¿sí? Entonces me di cuenta que yo literalmente en la iglesia era sirviendo, o sea, yo no estaba teniendo de verdad una relación con Dios. Entonces, yo digo que
como esa experiencia, eso fue ahí fue como cuando me di cuenta que de verdad yo no estaba teniendo una relación con Dios, sino que sencillamente venía a un lugar de reunión, sí, a hacer un trabajo. Eso desde mi experiencia. Carito, algo similar que hayas vivido. Uy, es que de verdad uno no debe dejar, ¿cómo es? Dejar de hacer una cosa, Dejar de hacerlo. dejar de hacer una cosa Por hacer otra. por hacer otra, ¿sí? Em, es que yo pienso que de pronto nos han vendido la idea de que el servicio está en un altar, ¿sí? Y eso va más allá, porque el servicio al Señor es, le decía a Andresito cuando era pequeño que corría las sillas, que sí, son cosas hasta lo más mínimo. Entonces, a veces el hacer, descuidamos de verdad nuestra relación con el Señor. Hubo una experiencia linda que creo que acompañamos a nuestra hermana Geraldina, el tema de los muchachos cuando íbamos, sí, estuviste tú, Pau. Eso para nosotros fue como un impacto muy positivo y muy bonito. ¿Sabes por qué? Porque no, el servicio nos dimos cuenta que no solo en estas 4 paredes, ¿sí? Y es que hablarle a la iglesia es hermoso, es bonito. ¿Sabes por qué? Porque todos estamos en el mismo sentir. La gente venía a recibir. La gente recibe y todos amén, aleluya. Pero es que realmente cuando uno sirve a personas que digamos que no tienen conocimiento de Dios, que a uno, o sea, es un choque fuerte. El día que fuimos y Fabián, digamos que hubo un mensaje para ellos, unos jóvenes que necesitan tanto de amor y te miran como de pronto con mirada de frialdad o mirada de desconsuelo, con mirada de ¿qué hago acá? Y uno empieza a como a romper esas barreras de que el servicio va mucho más allá. Sí, acá nos apacentamos obviamente nosotros mismos y todo, pero pues es que, o sea, creo que a veces nos limitamos mucho y eso realmente nos hace vivos. O sea, afuera es donde realmente está la batalla, está la guerra, acá también, pues digamos espiritualmente hablando, pero es que el servicio es algo que no solo está en 4 paredes, como tú lo decías, sino que va más allá. Entonces, en nuestra familia, en nuestra casa, y lo que decía Andresito, la relación con el Señor es tan importante que de nada me sirve servir, pero si no tengo al Señor en mi corazón, pues ¿Para qué? ¿para qué? Exacto. Y lo que decías de esas experiencias, es bonito cuando uno va afuera y sale de la burbujita de la iglesia, lo que dices acá, la gente te recibe, te mira con amor, te abraza, ay, lo hiciste muy bien, pero uno va allá afuera a predicarle a las personas que tienen esa necesidad y con esa frialdad tú te das cuenta la sed que hay en el mundo y los necesitados que tienen que estar, y es muy bonito poder llevar nuestro servicio a esos lugares más allá de las 4 paredes. Bueno, continuando con el tema, ahorita en el mundo nos hablan mucho sobre los límites, poner límites en el trabajo, poner límites en las relaciones, poner límites en todo. ¿Creen que con el tema del servicio es igual? Hay un punto en el que uno en el servicio tiene que decir, tengo que poner un límite hasta aquí porque si no me va a perjudicar, me va a llevar a de pronto a un lugar en el que no quiero estar. Pues Si es no me que, hice entender, me pregunta. sí, pues es que no sé. Yo vuelvo a lo mismo. Todo depende de las prioridades que uno defina en la vida, ¿sí? Entonces, si uno definió que el servicio o que lo que uno hace en la iglesia o afuera hace parte importante de la vida, pues no debería afectar, ¿sí? Yo sí considero que hay veces que las actividades que uno realiza en la iglesia sí lo pueden llegar a
¿cómo se dice? Como Sobrecargar. sobrecargar, pues no tanto como si fuera una carga pesada de llevar, sino que lo acaparan a uno mucho, es la palabra, lo acaparan. No sé, porque falta gente, entonces tengo que estar siempre. Entonces yo sí creo que eso sí puede llegarlo como a afectar a uno, el sentirse, pues no me gusta decirlo, el sentirse indispensable, no es porque seamos indispensables, sino porque a veces uno ve que hay muchas cosas por hacer y faltan manos. ¿Sí? Entonces yo sí digo que en ese aspecto como es que sí a veces me llega como un poco a acaparar y me gustaría que como que más personas se involucraran, ¿sí? Como para que la carga sí, claro, para no estar siempre los mismos, sino porque uno quiera estar siempre, sino porque a veces uno ve la necesidad y, y le gusta ayudar, ¿sí? Pues a mí me pasaba que hace años en una iglesia las mujeres hacían un programa que eran desayunos para mujeres. Eran los sábados en la mañana y lo hacían como que una vez al mes, no me acuerdo. Y claro, tocaba estar temprano, era un desayuno, pues tocaba madrugar. Y yo me levantaba a ayudar, no sé, a llevar el sonido al lugar, a hacer cualquier cosa porque uno veía la necesidad. Pero entonces cuando uno ve que ya, suponiendo que eso fuera cada 8 días y que siempre es uno y uno, pues claro, eso empieza a generar como un impacto en los tiempos de uno, porque pues también hay cosas importantes, ¿no? La familia, el trabajo, el estudio. Entonces pienso que si uno no le pone un cierto límite, sí lo puede llegar a afectar a uno. ¿Y por qué creen que pasa eso? Que hay personas como que parece que siempre están dispuestas, que siempre dicen yo puedo, yo estoy, como que ven esa necesidad, como decía Andresito, y porque hay personas que parece que no. ¿En qué creen que está como esa diferenciación? O sea, ¿qué pasa en el corazón de cada uno de ellos? Solo Dios lo puede Preguntas saber. corchadoras. Es que Solo Dios pregúntale conoce el al Señor corazón. y me cuentas la respuesta. Sí, yo digo que todo eso es el corazón de la persona, o sea, obviamente con eso no quiere decir uno que los que les gusta servir tienen un corazón Sí, mejor, más correcto. más correcto, pero sí deja ver que las personas que no le dan la importancia, o sea, sí deja ver como que falta algo ahí, ¿sí? No, igual eso es bíblico, ¿no? La mies es mucha y poco los Lo poco obreros. siempre. Sí. Entonces, pues la palabra se cumple hasta ahí. Es perfecta. Entonces, no, pues ahí sí no podría distinguir o no soy como la juez o sí, como para decir por qué sí o por qué no, porque solo Dios conoce el corazón de las personas, pero digamos en cierta medida esto también es como, haz de cuenta como cuando uno trabaja en un lugar. Eh, Esto depende también, por ejemplo, de un líder, de los trabajos en equipo, de la motivación, porque aunque no creas, yo creo que también dentro de nuestras congregaciones se necesita motivación, se necesita una muy buena administración. Sí, o sea, dependen muchos factores, entonces hay cosas que pueden desmotivar a un hermano, pero ¿por qué te está desmotivando? O sea, son cosas que también tenemos que pensar desde lo cotidiano, poder llegar a mirar dentro de nuestra congregación. Entonces es como fortalecer, digamos, esas áreas porque hay personas, por ejemplo, no sirve porque estás desmotivada en algo, ya no volví a cantar por algo, entonces no es porque no quiera, ¿sí? Hay No es algo porque no detrás. quiera, sino porque es que puede pasar algo en su corazón, en su vida, y de pronto ahí sí fallamos los demás, no la persona que no quiere, sino de pronto esa red de hermanos en Cristo que está pasando, o sea, no estamos apoyándonos los unos a los otros, entonces sí, de todas maneras Dios conoce el corazón y son cosas que a veces uno debe pensar qué está pasando. En cuanto a los límites, sí debe haber límites también, digamos, lo digo cuando uno tiene, estoy en iglesia infantil, estoy en alabanza, estoy en jóvenes, ahí hay que poner límites, porque si no hago una cosa bien, si no hago
o sea, no, Como falta enfoque. enfoque, entonces también, digamos, digo que en eso también hay que poner límites para hacer, si yo me enfoco quiero hacer una cosa, la hago bien, si no, entonces no la hago, porque también uno se satura por las 1000 cosas que uno tiene. Yo he tenido como un punto para anotar, bueno, tengo dos. El primero, digamos, lo que tú decías, como si estoy en una cosa, si estoy en la otra, a veces uno termina por hacer nada. Entonces, como puedes con todo, pero no con todo el tiempo. Entonces, Sí. y lo que decíamos ahorita del tema de los límites, como conozca sus límites, puede muchas veces estar como de la mano con lo que mencionábamos de, se me fue, Tú puedes. ay, se me fue la Fluye. idea, digamos, de la vida espiritual sí está bien porque estoy sirviendo en muchas áreas. Entonces una persona de pronto se detiene a decir como, no, porque mi vida espiritual está mal. Muchas veces estar ocupado no significa estar bien. Entonces también puede ir como por esa área y dice como no, mi vida espiritual no está bien, voy a mejorarla para poder hacer de la manera correcta mi servicio. Por ejemplo, tú dijiste algo lindo y eso también está en la palabra del Señor y es el ejemplo más claro de Marta y María, Ujú. ¿cierto? Claro. Marta y María, lo que tú dices, o sea, por hacer tanto no quiere decir que estás más cerca al Señor. Entonces, cuando Marta se altera, el Señor, pero es que María no me quiere ayudar. Y a veces estamos acá, sí, como decía Andresito, y te entiendo, veo, pero pues, ¿por qué no me ayudan? Yo sola aquí. Pero a veces es soltar esas cosas para estar a los pies del Señor. Y es que esa es la mejor parte, lo dijo el Señor Jesús. Él ya está escogiendo la mejor parte y a veces yo creo que como iglesia sí hay mucho trabajo, hay muchas cosas, pero el trabajo ¿en qué? ¿Sí? Pues no sé, pues hacer tantas cosas, pero a la final nuestra vida espiritual, tanto congregacionalmente estamos conectados con el más grande. Entonces, es eso, el Señor ahí nos da un claro ejemplo como tranquila, todo está bien, escúchame, ¿sí? Habla conmigo. Sí, yo creo que a veces uno se enfoca es más en el cómo, más que en la esencia de para qué estamos acá y qué hacemos, porque sí que todo salga bonito, que todo se haga bien, pero pues a la final lo importante es eso, escoger la mejor parte. Y digamos, hablando en ese tema de los límites y desde su experiencia, ¿alguna vez han tenido que tomar una decisión difícil con respecto a qué parte voy a escoger? Que pronto he tenido que decirle no a algo, ya sea afuera, familiar, de trabajo, para poder estar acá, ya sea sirviendo o recibiendo algo que necesitaban de parte de Dios. Bueno, pues ahí me pasó, bueno, dos situaciones. Una, yo una vez sí tuve que hablar con el pastor y decirle, por favor, no, déjeme estar abajo. Y estuve un tiempito, yo dejé el Ministerio de Alabanza como que ponle 2 meses, tampoco fue mucho, pero sí necesitaba. Y le expliqué al pastor la situación, él fue muy comprensivo. Y sí, entonces fue como un respiro, porque si uno como que a veces de tanto hacer se descuida de lo verdaderamente importante. Y lo otro, digamos con respecto a los límites con las cosas cotidianas, las cosas seculares. Mal No nombradas sé, seculares. sí. Este, no sé, me pasó por lo menos una vez cuando estaba en la universidad. Mm, había una clase, pues creo que cuando eso, aquí todavía habían culto los martes, ahorita solo los jueves. Había una clase que era los lunes, un grupo era los lunes y los miércoles de 6 de la tarde a 8 de la noche. Y había otro grupo que era los martes y los jueves de 6 de la tarde a 8 de la noche. Yo podía escoger cualquiera de los dos grupos. Entonces, y yo era siempre los jueves, los martes, los jueves, los martes. Y yo, ay, ¿qué hago? Sí, porque yo, si escogía los martes y los jueves de la clase, pues no podría venir a servir. Pero entonces yo apelé a mi corazón y yo dije, bueno, Dios sabe lo que yo estoy pensando.
Si yo a propósito, pudiendo escoger el lunes y el miércoles, a propósito escojo el martes y el jueves, no estoy con un buen proceder de mi corazón. Entonces, por eso, pues terminé escogiendo el grupo de los lunes y los miércoles. Entonces yo digo que el límite está ahí, ¿no? Entre yo qué puedo sacrificar y qué no. Si hubiese sido el único grupo el martes y los jueves, pues me hubiera tocado tomarlo porque pues el estudio también es una responsabilidad. Pero si hay algo que esté al alcance de uno y uno lo puede hacer, sí. Eso es de mi ¿Sí? Nada experiencia. que aportar por dos. No, pues creo que no, no he llegado como a ese punto de decir, dejo esto para, pero creo que lo ha hecho es mi esposo. Otra vez hablo de mi Hoy voy a esposo. hablar Por de mi las esposo. buenas. Somos una sola carne y me apropio de esas experiencias. Pero, por ejemplo, mi esposo le ha pasado que él sí, en varias ocasiones, él ha dejado trabajos, empleos, porque no le queda tiempo, digamos, para estar en la congregación. Y yo quedo como, pues, o sea, admiro esa parte de Fabián por eso también, porque él es muy determinante. Entonces, él es muy, o sea, va a renunciar porque, y ahí Dios le abre otra puerta. Entonces uno dice, wow, es muy bonito aprender esas cosas porque, o sea, no he llegado a ese punto porque mis trabajos, digamos, sí me han dado como esa flexibilidad de estar, de venir al culto. Muy rara vez, a veces salgo tarde, pero es muy raro. Pero sí ha estado como esa experiencia por parte de él, que me lo apropio porque ha sido una enseñanza para mí. Sí. Igual que es como muy bonito, ¿no? O sea, como muy admirable y es muy bonito porque Dios valora mucho eso. O sea, Es cierto. porque, digamos, decirle como no de pronto a un buen trabajo, decir como no, primero Dios. Y bueno, hablando precisamente de eso, tenemos el modelo de equilibrio que es el Señor Jesucristo cuando vino y se hizo carne. Él listo, predicaba, pero él pasaba tiempo con sus discípulos, iba a bodas, o sea, tenía tiempo para hablar de las maravillas de Dios, pero también tenía tiempo de oración, tenía tiempos sociales, por decirlo de alguna manera. Entonces, digamos, como que consideran que de pronto a nosotros como humanos nos hace falta seguir de él como en esa área del equilibrio. Además, él también descansaba, él también Sí, decía, me voy a alejar de la multitud, o sea, como que me va a entre tomar comillas unos sabía decir no, días. cosas que yo no sé hacer, por ejemplo. Pues nuevamente la palabra del Señor dice que todo tiene su tiempo. Tiempo para reír, para llorar, para sembrar, para cosechar, ¿no? Y también creo que en Salmos 90, si no estoy mal, dice, enséñame a contar bien los días, ¿sí? Nosotros hoy en día estamos como, sabemos contar nuestros compromisos, nuestros emails, correos, tareas y todo, pero no realmente sabemos contar bien nuestros días. Es súper Y bonito. Una predica entonces, sale de ahí. entonces el Señor Jesús, o sea, es que Él pues es nuestro modelo a seguir, es Dios encarnado, pero Él tomaba el tiempo para orar, para alejarse, para esa intimidad con Dios. Es que yo digo que es, que yo digo, o sea, yo digo, me falta muchísimo, pero uno sí debe tomar ese espacio de la relación con el Señor, porque eso realmente a nosotros nos enseña a hacer una pausa. Hoy en día es los afanes, nos han enseñado que debemos correr, correr y correr y correr, y ese es el éxito de tu vida. Y decir sí es fácil, ¿cierto? Pero pues debemos hacer un alto en el camino. Estamos dejando el no orar, el mirar a nuestra esposo, esposa a los ojos realmente, a meditar en su palabra, a disfrutar bien el tiempo, sino que corremos y corremos y corremos y realmente no estamos haciendo nada. Entonces es como, no, es que la clave es estar con Él, en una intimidad realmente con Él, en su palabra, y de ahí no hay pierde.
de ahí nos instruye de cómo realmente podemos aprovechar bien el tiempo. Sí, y pensar que de verdad el tiempo es corto, ¿no? Ya cada día que pasa es un día menos realmente. Y que cada día Entonces, trae su afán sí, también. y pensar de que lo que hagamos para el Señor sí va a tener una relevancia cuando estemos en su presencia. De pronto alguien se esfuerza y se esmera por tener cosas acá, pero que a la final no se va a llevar. Que, que no digo que no sean importantes, porque pues hay épocas para todo, ¿no? Entonces de pronto alguien entra a un trabajo y en ese trabajo pues entra en un proceso, entonces de pronto le cuesta al principio, tiene que trabajar más tiempo del que, del que se debería gastar. Pero todo es de etapas, ¿sí? Ya después será más fácil, conseguir otro trabajo más sencillo. Pero sí, digo, es saber vivir las etapas, ¿sí? Y poner los respectivos límites cuando uno vea que ya eso lo está superando. Muy bien, pues ya vamos a terminar, pero pues me gustaría que muy cortamente le dieran como un consejo tanto a una persona que apenas está empezando a de pronto a servir, como a entregar, que uno cuando está en su primer amor es como yo puedo con todo y todo, ¿sí? O tal vez una persona que siente en su corazón ese dolor de le estoy fallando en el servicio a Dios por mis otras ocupaciones. ¿Qué le podrían decir a ellos? Pues yo a la persona que está con todo el ánimo de servir, de pronto, no sé si sea el mejor consejo, pero yo le diría pues que viva la etapa, que no se cohíba, sí, obviamente sin llegar a afectar a otros, ¿no? A descuidar a su familia y lo que es importante también, pero que viva la etapa, sí, eso es bonito. Yo cuando estuve soltero pues tenía más tiempo para servir y eso. Pero ahora que ya Ahora que hay, estás ahora casado. que hay más responsabilidades, pues ya uno reduce su tiempo, ¿no? Y le da importancia también a otras cosas. No, yo comparto totalmente lo de Andresito, igual lo estaba pensando, hay que vivir el momento. Y con Es el cierto. Señor todo es bonito, o sea, la vida espiritual es una montaña, sube y baje. Hay momentos que uno está, cuando, yo me acuerdo cuando yo tuve ese primer amor, ese y uno quiere y como que ese fuego aquí en el corazón, pero somos humanos y hay momentos en los que realmente, como hizo Andresito, me pareció súper bien cuando hizo esa pausa porque lo necesito, hay que saber en qué momento y también decir no, y, pero no vivan, igual es una relación, con el Señor es una relación y así es el matrimonio, porque es que con Él tenemos esa relación y hay momentos de amores, de desamores y todo, pero cuando hay amor verdadero las cosas permanecen. Entonces, no, Permanece. igual Amén, qué bonito. tomen, vivan sus etapas en el Señor. Bueno, chicos, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. Esperamos que esto haya sido de edificación para la vida de ustedes y para la vida de los que nos están escuchando, nos están viendo. Pero no sin antes, queremos regalarles este detallito. Es un botón de parte de Elegidos para contarlo con todo el amor, pues para ustedes. Gracias. Mucho amor para ti. Gracias. Y bueno, los esperamos entonces en un próximo episodio. Esto es Elegidos para contarlo. Despídanse, chicos. Dios les Digan bendiga. chao. Chao, Dios les bendiga.